Los genios, seres envueltos en misterio y leyenda, han sido objeto de fascinación y temor durante milenios. Estas entidades, conocidas en la cultura árabe como jinn, se describen como criaturas formadas por una llama sin humo, una esencia que se asemeja al fuego, pero sin sus características destructivas. Estos seres, según las antiguas escrituras, habitaban la tierra antes que los humanos y poseían habilidades y poderes que desafiaban las leyes de la naturaleza. Pero, ¿de dónde provienen? Las leyendas cuentan que fueron creados por Alá mucho antes de la humanidad y que vivieron en vastos reinos en desiertos y montañas. Aunque poseen libre albedrío, muchos de ellos fueron castigados por su rebeldía y condenados a vivir en objetos inanimados. Es aquí donde la línea entre la realidad y el mito se vuelve borrosa. ¿Son los genios simplemente producto de cuentos antiguos? ¿O existen en algún rincón oculto de nuestro mundo? Yo soy el documentalista y esto es Genios Mágicos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Poderes y limitaciones. Los genios, aunque poderosos, no son omnipotentes. Sus habilidades, aunque vastas, tienen restricciones. Pueden conceder riquezas, poder o incluso inmortalidad, pero no pueden resucitar a los muertos ni alterar el libre albedrío de otra persona. Además, no pueden hacer que alguien se enamore, ya que el amor es una emoción pura y genuina que no puede ser manipulada. Estas limitaciones, según las leyendas, fueron impuestas para mantener un equilibrio en el universo y evitar que los genios se convirtieran en seres todopoderosos. No obstante, la regla de los 3 deseos es quizás la más intrigante de todas. Es una mera tradición, no tiene un propósito más profundo. Algunos eruditos sugieren que esta regla es una forma de enseñar a los humanos sobre la avaricia y el deseo desmedido. 3 deseos, si se eligen sabiamente, pueden traer felicidad y prosperidad, pero si se piden sin reflexión, pueden llevar a la ruina y la desgracia. Es una lección sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestros deseos. En última instancia, los genios, con todas sus habilidades y restricciones, sirven como un espejo de la naturaleza humana, reflejando nuestras ambiciones, deseos y a veces nuestra imprudencia. Prisioneros de las lámparas. La noción de genios encerrados en lámparas proviene de antiguas leyendas y mitos. Estos relatos sugieren que los genios, a pesar de su inmenso poder, no están exentos de la justicia cósmica. Algunos genios, según las historias, fueron demasiado arrogantes o desobedientes y como resultado, fueron condenados a vivir en el confinamiento de una lámpara o cualquier objeto inanimado. Este encarcelamiento no solo limita su libertad, sino que también reprime su poder, convirtiéndolos en seres subyugados a la voluntad de su liberador. Sin embargo, hay otra perspectiva que sugiere que la lámpara no es una prisión, sino más bien un refugio. Desde este punto de vista, los genios eligen habitar en las lámparas para escapar de amenazas mayores o para meditar y reflexionar sobre sus acciones pasadas. La lámpara, en este sentido,
se convierte en un santuario, un lugar de introspección y crecimiento espiritual. La relación entre el genio y su liberador es compleja. Aunque el genio está obligado a conceder deseos, también tiene la capacidad de influir en la mente y el corazón de quien lo invoca. ¿Es este poder una forma de manipulación o una oportunidad para enseñar lecciones valiosas? La verdadera naturaleza de los genios y sus lámparas sigue siendo un enigma, envuelto en capas de misterio y especulación. ¿Dónde encontrar a un genio? La búsqueda de un genio ha sido una obsesión para muchos aventureros y buscadores de tesoros a lo largo de la historia. Las leyendas hablan de lámparas antiguas, ocultas en lugares remotos, protegidas por trampas mortales o guardianes místicos. Los desiertos del Medio Oriente, con sus vastas extensiones de arena y sus misteriosas ruinas, son a menudo mencionados como posibles lugares de descanso para estas reliquias mágicas. Las cuevas ocultas en montañas inaccesibles, templos olvidados cubiertos por la jungla o incluso profundidades oceánicas inexploradas son otros lugares donde, según se dice, podrían encontrarse este tipo de objetos con genios en su interior. Pero, más allá de la ubicación física, algunos sostienen que encontrar un genio requiere algo más que una simple búsqueda geográfica. Se necesita un corazón puro, una mente abierta y a menudo un propósito noble. Los genios, siendo entidades de gran poder y sabiduría, podrían elegir a quién revelarse, prefiriendo a aquellos que buscan el conocimiento o la ayuda por razones altruistas, en lugar de deseos egoístas. Por otro lado, hay quienes argumentan que los genios ya no existen en nuestro plano de realidad, que han cruzado a otro reino, lejos del alcance humano, cansados de ser invocados y utilizados para propósitos mundanos. Entonces, ¿es posible encontrar un genio en la actualidad? La respuesta sigue siendo un misterio. Historias de genios mágicos. La lámpara de Al-Rashid. Durante el reinado del califa Harún al-Rashid, en la época dorada de Bagdad, se decía que existía una lámpara que albergaba un genio. Según los relatos, un mercader llamado Ibn al-Husayni encontró la lámpara en un mercado de antigüedades. Al frotarla, un genio emergió, ofreciendo cumplir 3 deseos. En lugar de pedir riquezas o poder, Ibn al-Husayni deseó sabiduría, salud y el bienestar de su familia. El genio concedió sus deseos y, agradecido, Ibn al-Husayni liberó al genio de su prisión. La lámpara pasó a ser un objeto de estudio y se dice que fue guardada en la gran biblioteca de Bagdad, hasta que su rastro se perdió en el tiempo. El anillo de Suleimán. El rey Salomón, conocido como Suleimán en las tradiciones islámicas, es famoso por su sabiduría y su relación con los jinn o genios. Se dice que poseía un anillo mágico otorgado por el cielo que le daba el poder sobre los genios y los espíritus inmundos. Con este anillo, Suleimán convocó y sometió a genios de todos los rincones del mundo, utilizándolos para construir magníficos templos y realizar maravillas. Sin embargo, hubo un momento en que el anillo fue robado por un genio rebelde y Suleimán perdió su reino. Después de muchos desafíos, recuperó el anillo y su trono, y el genio fue castigado. Esta historia sirve como un recordatorio de que, incluso con un poder inmenso, uno debe ser siempre humilde y cauteloso.
Genios en la actualidad. Aunque los tiempos han cambiado, la fascinación por los genios persiste, ya sea en películas, videos como este o leyendas urbanas. Estos seres mágicos continúan capturando nuestra imaginación, recordándonos que el mundo está lleno de misterios esperando ser descubiertos. ¿Y tú? ¿Te atreverías a buscar un genio y pedir 3 deseos? ¿Qué pedirías? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Genios Mágicos.